Bienvenido a una introducción al porciento. El objetivo principal de este video es convertir entre porcentajes, decimales y fracciones. En matemáticas un porcentaje es una manera de expresar un número como una fracción de 100, por ciento significa por cientos. A menudo se denota con un signo de porcentaje como vemos aquí. Si hay una probabilidad del 10% de mañana de lluvia, eso significa que hay 10 oportunidades de 100. So 10% igual 10 100 o 10 cientos, que se pueden simplificar a 1 10. Que también puede ser escrito como decimal en forma de 0.1. Aquí hay algunas estadísticas interesantes que involucran porcentajes en los Estados Unidos. El 20% superior de la población tiene más del 80% de toda la riqueza en los Estados Unidos. El 5% superior tenía más riqueza que el 95% restante de la población colectivamente. Y estas estadísticas fueron de este sitio web. Y acabo de encontrar unos cuantos más. Los americanos lanzan el 27% de los 350 millones de libras de comida compran cada año. El 47% de los perros en los Estados Unidos duermen en una cama familiar. Y 76% de los ordenadores americanos manejan solo para trabajar. Así que puedes ver, escuchamos sobre porcentajes cada día cuando encendemos la televisión o la radio. Entonces, es importante que entendamos lo que significan los porcentajes. Vamos a ver cómo vamos a convertir entre porcentajes, decimales y fracciones. Para convertir de un por ciento a una fracción, escribimos el número del por ciento más de 100. Y luego simplificar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un 15% en forma de fracción que sería 15 100. Aviso cómo dejamos el signo por ciento. Y esto simplifica. Hay un factor común de 5. Esto es igual a 320. Por lo tanto, es importante que convertir nuestros porcentajes a fracciones que también simplificamos. A continuación, para convertir un por ciento a un decimal dejamos el signo de porcentaje, y luego multiplicamos por 0.01. O dividir por 100, el efecto es lo mismo. El acceso corto es dejar el signo por ciento, y mover el decimal a los dos lugares izquierdos. Así que, por ejemplo, si tengo 8.3% en forma decimal, dejaré el signo por ciento, moverá el decimal a la izquierda 2, 1, 2 y que produciría el decimal 0.083. De nuevo, el decimal comenzó aquí, lo movimos dejó dos veces o dividido por 100, y luego tiramos el signo de porcentaje. Ahora, para convertir de un decimal a un por ciento, bonitamente hacemos lo opuesto. Multiplicamos por 100 y luego agregamos el signo por ciento. Así que tenemos el decimal 0.832, lo multiplicaremos por 100, lo que es equivalente a mover el lugar decimal a la derecha dos veces que producirá 83.2, y luego agregamos el signo porcentaje. Así que debemos hacer una nota aquí que mover el decimal a la derecha dos veces es equivalente a multiplicar por 100, y eso sería el corto. A continuación, convertiremos decimal a fracción. Digamos que tenemos el decimal 0.002. Hay dos maneras de hacer esto. Mi manera favorita es solo leer el valor decimal utilizando el lugar. Entonces, por ejemplo, si tuviera que leer esto, aquí están las décimas, centésimas, milésimas. Leería esto como 2000 miles, que se simplifica a 1/500. Ahora, si no sabes los valores de tu lugar, lo que puede hacer es escribir como fracción con el denominador de 1, luego multiplicar el numerador y el denominador por poderes de 10 para eliminar cualquier decimal y luego simplificar, mirando así que de este modo, escribiríamos el decimal sobre 1. Ahora estamos tiempo multiplicado por una potencia de 10 movimos el decimal a la derecha una vez. Así que tenemos que multiplicar tanto la parte superior como la parte inferior por 10 hasta la tercera, que nos daría 2000, que es igual a 1/500. Otra vez, creo que la manera más fácil es solo leer el decimal como usted usaría el valor del lugar. Bueno,
En los últimos dos queremos convertir una fracción en un decimal. Entonces, por ejemplo, si tenemos la fracción 2/5, recuerda que una barra de fracción es un símbolo de división. Esto es el mismo que 2 dividido por 5, que sería igual a 0.4 o 4/10. Y por último, necesitamos convertir una fracción en un por ciento. Esto es solo una combinación de dos conversiones anteriores. Así que tenemos la fracción 7/8. Primero lo convertimos en un decimal dividiendo. Y luego multiplicamos por 100 y agregamos el signo de porcentaje. Recuerda que multiplicando por 100 sería lo mismo mover el decimal a la derecha dos veces, que nos daría 87.5%. Vamos y vemos a pareja más ejemplos. Tomemos el decimal 1.2, y convertirlo en un por ciento y una fracción. Para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100. Agregar un signo por ciento. Así que multiplicamos por 100, moverlo una vez al derecho, que es 12, uno más sería 120. Entonces esto sería 120%. Ahora para encontrar la notación de fracción podemos usar cualquiera. Me gusta ir del por ciento a la fracción porque sabemos que un por ciento es un número comparado con 100, esto es 120/100. Ahora, esto simplifica. Podemos ver fácilmente que hay un factor común de 10 que nos daría 12/10, que simplemente otra vez a 6/5. Siguiente tenemos un porcentaje que queremos convertir a un decimal. En este ejemplo anterior, multiplicamos por 100 para llegar a esto. Para ir de porcentaje a decimal dividimos por 100, así que moveríamos el decimal a la izquierda dos veces, que nos daría 0.0015 sin el porcentaje. Y, de nuevo, si podemos leer este decimal correctamente, podemos encontrar el formulario de fracción. Esto es décimos, cientos, miles, 10 miles. Esto es 15/10.000. Ahora tenemos un factor común de 5, así que sería 3/2000. Y nuestro último ejemplo, convertir 2/3 a un decimal. Tomaremos 2 y dividir por 3. 2 divididos por 3 darán un decimal repetidor. Así que necesitamos asegurarnos de escribir esto correctamente. Esto es 0.6 repetición, tenemos tener 0.6 con una barra. Y luego, de nuevo, para convertir en un porcentaje, tenemos que tomar esto y multiplicarse por 100. Que es equivalente para mover el decimal a la derecha dos veces. Si se confusa por qué la dirección para mover el decimal, solo piense si multiplica por 100, debemos obtener un número más grande de lo que comenzamos. Entonces, tenemos que moverlo a la derecha. Y luego dividir tendrías un número más pequeño. Entonces te mueves a la izquierda. Entonces, si lo movemos a la derecha dos veces, tendremos 66.6 repeticiones. Y no olvides, esto es un porcentaje, tenemos que incluir el signo de porcentaje. Espero que encontraron este video útil. Gracias.